Señoritas y jóvenes, nuevamente nos volvemos a encontrar a través de este medio. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero de todo corazón que estén muy bien a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Es muy importante para empezar pedir la sabiduría de Dios y para ello vamos a meditar en el siguiente versículo que está en Proverbios 10:14, que dice: los sabios atesoran el conocimiento, la boca del necio es calamidad cercana. Que toda palabra que salga de nuestra boca sea usada para bien, no que esa palabra que salga la usemos para mal. Tenemos que aprender a ser sabios, a cuidar y a pensar para expresar todo aquello que queramos decir y podamos hacer el bien a los demás y no el mal. Señoritas y jóvenes, que el Señor te pueda ayudar a seguir adelante, a mejorar, ¿no? Y que nos pueda también dar mucha sabiduría e inteligencia. Les deseo lo mejor y pues a seguir trabajando. Señoritas y jóvenes, el tema que vamos a desarrollar es el ensayo. ¿Y qué será el ensayo? El ensayo es un texto escrito en el cual el autor, la persona que va a escribir, va a transmitir, desarrollar sus ideas, sus puntos de vista, lo que opina, lo que está en desacuerdo, sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Quiere decir, sin necesidad de basarse en normas estrictas. Miren, acá les voy a mostrar a Michel de Montaigne. Él fue un escritor francés, ¿sí? Él es la primera persona que usó el término de ensayo en sus escritos, ¿no? Puesto que etimológicamente esta palabra significa pensar algo. De ahí que él en todos sus escritos va a ser, en otras palabras, decimos que Montaigne es el creador del ensayo. Lo que busca es poner en duda una realidad establecida, cuestionar aspectos de cultura intuitiva y plantear puntos de vista nuevos para repensar. Es decir, que no te conformes con lo que te plantean. Tienes que hacerte preguntas de: ¿será así? ¿Qué pasaría si cambiamos esto? ¿Por qué esto es así? Entonces, donde indagas, ahí estamos yendo al ensayo, porque en el ensayo predomina puntos de vista. También vamos a definir al ensayo como un tipo de expresión literaria. Esta expresión literaria o escrito, que sea claro, escrito, generalmente es breve, no es extenso. El autor va a reflexionar, va a comentar, va a hacer una crítica sobre algún suceso sin agotarlo, pero también tiene que verlo desde diferentes puntos, ¿no?, de vista. Este escrito, que es en prosa, también analiza, interpreta y evalúa un tema, o sea que no se conforma, no es como un informe, un ensayo, ¿no? Un ensayo predomina el texto argumentativo. Hay diferentes clases de ensayo, mencionemos algunas. Tenemos al científico, tenemos al literario, tenemos el expositivo, tenemos el filosófico, al argumentativo. Dentro de estos vamos a trabajar más el argumentativo, ¿ya? Porque usted va a escribir su ensayo, pero ¿qué cosas yo debo considerar? ¿De qué se caracteriza un ensayo? Veamos. Una de las características del ensayo, ¿sí?, son las tres partes que compone el ensayo. El ensayo tiene una introducción, ¿ya? Tiene también un desarrollo y conclusión. Empezamos con la introducción. En la introducción se va a determinar el objetivo del trabajo. ¿Qué quieres con tu tema? Vas a explicar los antecedentes del tema. También vas a definir la organización que tendrá el ensayo, cómo lo vas a dividir, depende del tipo de ensayo. Pero acá, si es un ensayo corto y breve, no hay necesidad de definir. También vas a incluir una idea innovadora. Puedes poner una pregunta, algo que llame la atención del lector, ¿no? Viene después el desarrollo. En el desarrollo ya se hace un análisis comparativo de la situación, como que en la introducción has presentado, ahora lo vas a desglosar, vas a profundizar cada argumento, porque tú tienes que tener argumentos para respaldar lo que estás diciendo. Con esto también te vas a fundamentar con información de diversas fuentes. Puedes revisar libros, páginas web que van a respaldar lo que dices, ¿no?
y aclaras también las dudas iniciales. Lo último es la conclusión. La conclusión, vas a hacer un resumen de las preguntas tal vez que te has planteado al inicio, ¿no? También vas a exponer las conclusiones a lo que has llegado. Después de todo, ¿cómo cierras tu trabajo? Terminas también con un pensamiento interesante. Puedes poner una frase, incluso puedes concluir con una pregunta para que motive a otra persona a hacer otra investigación sobre el tema que estás hablando, ¿no? En tu ensayo. Vamos también a mencionar que hay las referencias bibliográficas acá. Eso quiere decir que cuando tú consultes un libro, una página web, tienes que sacar su bibliografía, los datos de estas fuentes, y tienen que estar al final de tu ensayo para respaldar lo que tú estás diciendo, ¿no? Ahí que son las diversas fuentes que encontramos. Algunas. Hablando ahora sí de los pasos que uno debe seguir para su elaboración, mencionemos, ¿no?, algunos de estos pasos. Por ejemplo, debo resaltar que en un texto, en un ensayo, predomina el texto argumentativo. Y el texto argumentativo tiene estos elementos de los que quiero que resaltemos: la tesis, los argumentos y la conclusión. ¿Qué es la tesis? La tesis es una opinión que se defiende con una serie de razones, ¿no? Y ahora vamos a dar un ejemplo, o sea, tu idea, tu tema central, pero así bien formulada. Para esta tesis que tú te estás planteando, tienes que tener argumentos, son las razones que van a ayudarte a defender tu tesis. Y dentro de esto resaltamos la conclusión: debe ser válida y aceptada según lo que tú has investigado, si tu tesis es verdadera o no. Veamos el siguiente ejemplo: la influencia del Internet en la enseñanza. Esta es una idea, pero vean, solo decimos como tema la influencia del Internet en la enseñanza. A esto no encontramos un verbo dentro de la oración, pero podemos reformular y decimos: el desarrollo del Internet supondrá una revolución en los métodos de enseñanza. Ahí tenemos el verbo suponer, y ya la idea se hizo mucho más larga, como que una oración completa. Hay una gran diferencia solo decir la influencia del Internet en la enseñanza a decir el desarrollo del Internet supondrá una revolución en los métodos de enseñanza. Si a mí me llama la atención hablar del Internet, ahí tengo yo la parte de mi trabajo que llegaría a ser el primero, mi tema, ¿sí? Y lo de abajo se llegaría a ser recién mi tesis. Entonces yo tengo que hablar, si mi tema es sobre la influencia del Internet, diciendo que el desarrollo del Internet no va a suponer, o sea, más adelante, una revolución en los métodos de enseñanza, lo mismo que estamos palpando en estos tiempos, ¿no? Y en base a eso yo puedo elaborar ya mi ensayo. Busco investigaciones para que me respalden mi punto de vista. Ahora bien, tenemos que ver algunos consejos y considerar lo siguiente. Antes de comenzar a hacer el ensayo, tenemos que analizar la pregunta del ensayo, o sea, tu tema. Escoge tu tema. Luego planificas cómo vas a empezar. Segundo, vas a empezar a elaborar tu ensayo. Vas a hacer una lista de ideas, o también puedes hacer tesis y argumentos. De ahí en orden. Y empiezas a escribir en borrador. No olvides respetar la estructura, que empiezas con la introducción, el desarrollo, conclusiones y bibliografía, dependiendo de los materiales que vas a usar. 4. Elige el mejor título para tu ensayo. Normalmente el título se escribe al final, puesto que puedes hacer hartos títulos y escoger el mejor. Con el título tú tienes que atraer al lector. También puedes preguntar a otras personas, hacer que lean tu ensayo para que te den su punto de vista. Incluso de tus propuestas de títulos, escoger uno con ayuda de otros. Número 5. Después de terminar tu ensayo, tienes que releerlo y también ir corrigiendo los errores que tal vez has tenido, ya sea de contenido o tal vez ortográficos, ¿no? Son consejos que ahí tenemos que considerar. Veamos el siguiente video en el que nos va a indicar cómo es elaborar un ensayo más claro, puesto que el trabajo final es que tú elabores tu ensayo.
reforzar los pasos más importantes para la elaboración de un ensayo, te recordaremos los pasos a considerar para realizarlo de manera exitosa. Paso número 1. Determina con claridad el propósito de tu ensayo. Elige un tema que te interese. Determina qué tipo de ensayo elaborarás: comparativo, descriptivo, crítico, literario o filosófico, entre otros. Y finalmente, delimita el tema. Paso número 2. Realiza una investigación bibliográfica relacionada con el tema. Busca al menos 3 fuentes confiables que hablen sobre él y trata de que exista variedad en las fuentes, como Internet, libros, revistas especializadas y biblioteca digital, por mencionar algunos. Paso número 3. Plantea una postura frente al tema, es decir, una tesis. Y no olvides que puede ser la respuesta a una pregunta, pero no ser una pregunta. La tesis siempre es una afirmación. Paso número 4. Genera una lluvia de ideas en la que propongas tus posibles argumentos. Paso número 5. Elabora un plan de ensayo, mismo que debe contener el tema de interés, la bibliografía consultada, señalar el tipo de ensayo, el aspecto que se va a analizar, el enunciado de tesis, el objetivo o relevancia, es decir, por qué vale la pena hacer dicho análisis, cómo voy a justificar el enunciado de tesis por medio de argumentos y qué términos es importante definir. Paso número 6. Escribe el primer borrador de tu ensayo, validando tus argumentos con las citas extraídas de la bibliografía consultada. Paso número 7. Una vez concluida la parte de la escritura de tu ensayo, realiza una primera revisión. Observa el contenido y la organización para verificar que el escrito cumple el propósito y si tiene coherencia entre las partes. Revísalo y piensa en los posibles cuestionamientos que puede tener el lector sobre tu ensayo. Evita las generalizaciones y los argumentos ambiguos como "todas las mujeres en el mundo" o "nadie se cuestiona sobre", o tales como todos ya sabemos, en Latinoamérica todos somos unos perdedores. Paso número 8. Realiza una segunda revisión en la que te enfoques en los aspectos gramaticales, los signos de puntuación, la acentuación y la ortografía. Paso 9. Agrégale un título innovador e interesante que atraiga a los lectores. Recuerda que el título no es lo mismo que la tesis. Ayuda mucho que sea original y atrayente para tus posibles lectores. Ahora tienes listo tu ensayo y finalmente te recomendamos se lo des a leer a otra persona para que te comparta su apreciación sobre el mismo. Eso será un buen termómetro para saber si está bien elaborado o hay que hacer algunas correcciones finales. Mucho éxito. Vamos a analizar este ejemplo de ensayo breve. Nos habla acá este ensayo. Dice: lo que yo hago con mi vida no es asunto tuyo. La Asociación Médica Mundial define a la eutanasia de la siguiente forma: el acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente. El derecho a vivir es un derecho humano. Por lo tanto, ¿quién tiene derecho a decir cuándo debe acabar mi vida? Lo subrayado aquí está haciendo una citación. Esto llamamos cita cuando tú mencionas a otro autor, organización en un concepto que ellos usan, que está allá abajo la cita. Podemos llamar a todos estos dos párrafos que llegaría a ser la introducción, porque está empezando, está definiendo y se está planteando quién tiene derecho a decir cuándo. Al final, él está transmitiendo su punto de vista. El siguiente llegaría a ser el nudo, el desarrollo, ¿no? La respuesta más lógica y simple, y sigue hablando, ¿no? Sobre la eutanasia. ¿Han escuchado hablar sobre la eutanasia? ¿No? Y al final termina diciendo: quienes argumentan en contra sostienen que la vida humana es inviolable y que la eutanasia equivale a un asesinato asistido. Pero yo siempre lo he dicho, si usted está en contra de la eutanasia, no se practique una eutanasia y punto. David Molina, estudiante de 14 años, quien ha redactado brevemente este ensayo. Está bien, es corto. Usted, su tarea ahora es escribir un ensayo, ¿no?
Entonces, en este ensayo usted va a considerar lo siguiente: que sea argumentativo, la temática que sea un tema polémico. Puedes hablar de la pandemia que actualmente estamos viviendo, de las situaciones que se están viendo, de algún tema social. Usted escoge el tema. Yo voy a compartir algún material extra. Además, hay otra tarea que tiene que ser su mapa conceptual del tema. También hay una lectura de un ensayo y a través del formulario Quizzes usted va a responder, no es Quizzes, formulario de Google va a responder las preguntas de ese ensayo sobre el miedo. Y pues esas son las actividades. Te deseo lo mejor para que tú puedas redactar el mejor ensayo. Corto, conciso, y quiero ver que me plasmes en ese papel aquello que piensas y sientes y quieres transmitir a los demás. Que te vaya muy bien, nos vemos en la siguiente clase.